Hola, hoy quiero hablarte acerca de los nódulos en las cuerdas vocales. ¿Y qué son los nódulos? Los nódulos son callosidades. Las cuerdas vocales pueden llegar a deformarse, las cuerdas vocales pueden llegar a engrosarse por el uso inapropiado de la voz. Muchas personas, sin tener estudios de técnica vocal, usan su voz de una manera excesiva, ya sea hablando, ya sea cantando. Y el mal uso de tus cuerdas vocales puede llegar a producir daños irreparables. Las cuerdas vocales son fibras musculosas, muy delicadas. Unas cuerdas de guitarra se te rompen, puedes ir a comprar unas nuevas, pero si hay un daño irreparable en tus cuerdas, puedes incluso llegar a perder la voz. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos que tenemos nódulos? La que te habla vivió en carne propia el tener nódulos y prácticamente casi llegué a perder la voz. ¿Qué es lo que me pasó? Te cuento mi experiencia. Cuando apenas tenía 13 años, yo ingreso al coro de la iglesia. Era nueva no solamente en el coro, sino también era nueva en la fe. Y obviamente tenía una bonita voz, pero era empírica, no había estudiado. Comencé a cantar en los servicios, en las vigilias, en los ayunos, en los aniversarios, y comencé a darle a mi voz. Y obviamente, como era joven, no había ningún problema. Pero luego de ese tiempo, llegué a notar ciertas características que a mí me decían que mi voz no estaba bien. Número 1. Comencé a tener disfonía en la voz. La disfonía en la voz es cuando estás ronca constantemente y no puedes hablar como es lo debido. Cuando uno está disfónico durante mucho tiempo, porque eso podría aceptarse cuando estás probablemente con una infección de garganta o con una gripe bastante fuerte, pero cuando ya superas el proceso de gripe o de tos y continúas ronco, eso significa que hay un daño en tus cuerdas. Número 2. Cansancio en mis cuerdas vocales. Mi voz estaba cansada, me costaba hablar nuevamente, incluso me costaba hablar y cantar al mismo tiempo. Sentía que tenía que parar porque me dolía. Después de un training de 4 o 5 canciones en la iglesia, aproximadamente unos 40 minutos, acababa muy cansada, me dolía hablar, ya no quería conversar con nadie y mucho menos cantar. Allí yo me daba cuenta que estaba sucediendo algo extraño. 3. Ya no llegaba a las notas agudas que normalmente llegaba. Cuando inicio en esta carrera, yo podía alcanzar notas agudas, pasando el do-5, para los que me entienden. Pero luego me doy cuenta que ya no podía llegar ni siquiera al si, y tenía mucha dificultad. Entonces allí yo me daba cuenta que algo estaba sucediendo. Número 4. Voz airosa. Mi voz estaba con aire. Constantemente no sé qué era lo que me estaba pasando. El aire estaba sonando más que el sonido. El aire sonaba más que el sonido. Y algo estaba sucediendo definitivamente con mi voz. Estos fueron los puntos que me hicieron a mí acudir al doctor de los cantantes. Y este es el otorrinolaringólogo. Otorrinolaringólogo. Y es el doctor que estudia oídos, faringe y laringe. Es el doctor que nosotros por lo menos tenemos que visitar una vez al año. Y cuando él revisa mis cuerdas vocales, lo único que exclama es: pobrecita, ¿qué te han hecho? Él vio unas plaquetas blancas en todo mi paladar. Y cuando me hicieron la laringoscopía, y de esto voy a hablar más adelante porque existen diferentes tipos de exámenes, algunos con anestesia y otros sin anestesia, y todos ellos los probé, se dan cuenta que tenía unos nódulos en las cuerdas vocales. En aquellos tiempos, porque yo apenas tenía 19 años, me dijeron esto: usted puede recuperar solamente el 50% de su voz, es decir, no va a volver a cantar. Vamos a hacerle una operación
pero no va a recuperar su voz. Esta fue una de las peores noticias para mí. Realmente fue un proceso muy difícil y experimenté mucha depresión. Sí, porque mi fuente de trabajo era a través de la voz. Mi servicio a Dios también lo hacía con mi voz, porque cantaba en el ministerio de la iglesia y porque servía a través de mi voz, dando consejería y predicando la palabra de Dios desde muy joven. Entonces era como que me quitase en todo, pero también en este proceso aprendí algunas cosas. Aprendí que más que mi voz, Dios deseaba mi vida. Aprendí que los procesos son necesarios y que en medio de esto algo Dios quería hacer, y definitivamente esto lo entendí al final de todo. Tuve que llevar un tratamiento de 3 meses y las pastillas para poder alivianar un poco el tema del engrosamiento de las cuerdas son muy costosas. No son tan cómodas en el precio como las pastillas que uno utiliza para una infección de garganta, sino son pastillas especiales. Tuve que consumir todo esto, tuve que comunicarme con señas, tuve que guardar silencio en lo absoluto, tenía que tener mi pizarra para poder comunicarme con los demás. Fue un tiempo muy, muy duro. Y pasando los 3 meses, mis cuerdas estaban preparadas para poder ser operada y no iba a recuperar ni el 50% de mi voz, no iba a volver a cantar. Solo recuperar la voz para poder comunicarme con las demás personas. Lo bueno del asunto es que llego para la preparación de la operación y al hacerme la laringoscopía, el doctor solamente exclama y dice: no hay nódulos, los nódulos no están y no necesitas operarte ya. Pero creo que en ese momento pude sentir de parte del doctor un jalón de orejas, porque me dijo esto: no vuelvas a cantar si no estudias, no vuelvas a usar tu voz inadecuadamente. Y este fue el empujón de Dios para perfeccionarme en este talento dado por Dios. Así que ya sabes, te acabo de dar algunas características con las cuales puedas detectar si estás enfermo, si tienes nódulos o no. Todas son recomendaciones. Ya sabes, es importante visitar al otorrinolaringólogo una vez al año y llevar un sistema adecuado de técnica vocal para que puedas cantar con libertad. Una voz normal, una voz que está sana, es una voz pura, una voz que no se cansa, una voz sin aire, una voz que no está disfónica, es una voz que está lista para ejercer. Pero si trabajas hablando, ya sea siendo profesor, locutor, si trabajas cantando, es importante que recibas estudios de técnica vocal para preservar el tiempo de vida de tus cuerdas vocales. Así que espero que te haya servido. Un abrazo y que Dios te bendiga.